saludo para cada uno de los integrantes de este seminario Páginas de Freud. A continuación les ofrezco mi reflexión en torno al apartado de lo siniestro luminoso que nos correspondía para el día de hoy, agradeciendo a cada uno de ustedes por sus comentarios y a mi compañera en la coordinación, Erika, por su propio aporte que me permitió desarrollar lo que les voy a proponer. Y a propósito de esta presentación, quisiera dividir entonces la reflexión en tres grandes apartados que titulé de la siguiente manera. El primero, Freud y su tiempo, breve indicación de lo que está en juego. El segundo, Freud piensa lo siniestro, disputar con el romanticismo, leer a Hoffman. Y el tercero, dos conceptos psicoanalíticos para leer a Hoffman, castración e imago. Bien. A propósito, entonces empecemos con el primer apartado, Freud y su tiempo, breve indagación de lo que está en juego. Y para eso voy a partir de señalar que el psicoanálisis ha estado en una relación muy profunda con el ámbito del fenómeno del romanticismo. Esa es una relación que se encuentra y que es resaltada por parte de Stanislao Zuleta en el capítulo octavo y en el capítulo noveno del pensamiento psicoanalítico. Es también resaltada por parte de Thomas Mann en textos como Freud y el porvenir o el puesto de Freud en la historia del espíritu moderno, e incluso es resaltada por el propio Freud en el texto para la prehistoria de la técnica psicoanalítica. Y menciono esto porque si es de esta manera, si el psicoanálisis se ha construido en un diálogo con ese periodo histórico, ese periodo también incluso que podría denominarse como un periodo de la historia de las ideas, de la historia del arte, de la historia incluso de la política, es necesario entonces, en primer lugar, poner bajo interrogante qué es aquello que se quiere decir cuando se dice romanticismo. Y eso porque en la consideración misma del romanticismo, creo yo, está en juego una disputa en torno a la consideración y valoración de lo humano, a la pregunta por el sentido del ser humano y a su vez en la pregunta por la cultura. Y a propósito de eso, lo primero que quiero entonces leer es un breve fragmento de Félix Duque, que es un filósofo español muy valioso y que escribió un texto que tiene por título La estrella errante, estudios sobre la apoteosis romántica de la historia. Y en ese texto, desde el comienzo, en su introducción, Félix Duque formula lo siguiente que me parece nos puede abrir a la consideración del fenómeno del romanticismo. Abro comillas. Como dardo incrustado en el flanco, ya magro, de Europa, pervive entre la nostalgia y la execración un movimiento tan disperso como magnífico, tan ambicioso como fallido, al que llamamos romanticismo. Nacido al calor del entusiasmo suscitado por la era de las revoluciones ilustradas, tal movimiento se revolvió contra el seno en que se ve incubado. Monstruo ingrato o engendro necesario de la razón. En todo caso, al final de este milenio, en el que todas las esperanzas parecen deshechas, se ve regresar tal la órbita de imprevisto cometa y a manera de un desafío que es a la vez redención de cuentas, la estrella errante de la compañía visionaria. Y leo este fragmento porque me parece tiene dos o tres elementos que son bastante importantes para pensar la relación del psicoanálisis con el romanticismo, y con ello el puesto que ocupa el texto en torno a lo ominoso, lo siniestro por parte de Freud. En primer lugar, porque nos recuerda que esta etiqueta reúne las más variadas manifestaciones en el plano de la literatura, en el plano del arte, en el plano de la política, hasta el punto de que se ha llegado a considerar por parte de muchos autores, como nos recuerda Ferrater Mora, como una categoría insuficiente, pues se corre entonces el peligro de caricaturizar
sus características principales, resaltando algunos de sus detalles y descuidando algunos de los matices o de los hechos menudos que implicaría esta gran constelación de autores disímiles que supone el romanticismo. Para ejemplificarlo, pensemos, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía, como Abagnano pone en esta categoría autores tan disímiles como Fichte, como Schelling, como Hegel, como Schopenhauer, como Kierkegaard. O para pensarlo en el terreno de la música, siguiendo a Peter Buchholder y otros en su historia de la música occidental, nos encontramos a compositores tan disímiles también como Beethoven, Schubert, Robert y Clara Schumann, Wagner y Brahms. O incluso en el terreno de la pintura, autores como Goya, autores como Tom Cole, autores como Delacroix. Entonces, con este primer apartado nos recordamos, tal y como lo dice Félix Duque, que el romanticismo es un movimiento muy disperso, es un movimiento en el que las caracterizaciones siempre resultan complejas. En segundo lugar, aparece como muy interesante esta pregunta por el romanticismo, lo que nos indica Félix Duque, porque nos recuerda que aún hoy, en nuestro tiempo, lo que desde allí se formuló puede encontrar lugar. Es decir, que estamos en una época que ha tenido sus propias manifestaciones cercanas al romanticismo, y Félix Duque va a poner allí autores como Heidegger o a poetas como Celan que tendrían algún espíritu común con esta corriente. Y en tercer lugar, porque me parece a mí, nos permite empezar a caracterizar más allá de este infierno de los pensadores, como dice Heidegger, o de la historia de los pensadores, para ser preciso, y extendiéndolo por analogía de la historia de los artistas o de la historia de los pintores, nos permite empezar a pensar algunas características fundamentales del romanticismo que voy a indicar junto a la lectura de un poeta que es Leopardi, pero que no tienen tanto, digamos, la intención de ser características que eh, indiquen la totalidad de este fenómeno, sino más bien algunas orientaciones para poder pensar lo que nos corresponde. El poema de Leopardi es el siguiente, tiene por título Canto Nocturno de un Pastor Errante de Asia. Leopardi es también a su vez un poeta que hace parte del romanticismo, un poeta italiano, y quiero leer algunos de esos fragmentos, no el poema en su integridad, porque es un poema más o menos largo, pero algunos de los fragmentos que nos van a permitir ingresar en la caracterización del romanticismo. El primero, ¿qué haces, luna, en el cielo? Dime, ¿qué haces, silenciosa luna? Surges de noche y vas contemplando los desiertos y luego te paras. ¿Aún no estás cansada de recorrer los caminos del cielo? ¿Es que aún no te cansas ni te hastías de mirar estos valles? Se parece tu vida a la del pastor. Sale con la primera luz y conduce el rebaño por el campo. Ve majadas, prados, fuentes. Después, cansado, reposa de noche. Otra cosa no espera nunca. Dime, oh luna, ¿de qué le sirve su vida al pastor y a ti la tuya? Dime, ¿a dónde tiende este vagar mío tan breve y tu curso inmortal? Y leo ese primer apartado porque desde allí podemos encontrar una de las primeras características que también menciona Félix Duque en ese primer apartado tan conciso, y es que el romanticismo supone una reacción frente a la razón escrita para distinguirla de otras, pues, de la manifestación más amplia de la razón en minúscula. Supone una reacción entonces a esa razón con mayúscula que había prometido al ser humano durante los ideales revolucionarios, en específico que van desde la Revolución Francesa hasta otras manifestaciones, que había prometido al ser humano la concreción de los más variados ideales y que a su vez ha fracasado. Esa reacción frente a esa razón que había prometido los más elevados ideales y que a su vez ha fracasado, nos permite entonces interrogar desde el fondo de la lectura del poema de Leopardi
que el romanticismo entonces supone, sí, un movimiento histórico que reacciona a la omnipotencia de la razón para entender todo cuanto acontece al ser humano y en específico para entender su sufrimiento. Y nos encontramos con una característica muy interesante del poema, una característica que suele encontrarse en el movimiento romanticista, y es que quien interroga es precisamente un pastor y no un ciudadano, es decir, alguien que no está necesariamente inscrito en ese mundo que implicaría la aparición de las revoluciones burguesas. La segunda característica que me parece interesante entonces y que de alguna manera podemos señalar siguiendo a Zuleta es que el romanticismo es la manifestación de un profundo dolor que se puede entender como el duelo, la manifestación del duelo frente a la no concreción de la promesa de cambio que había prometido la revolución y a su vez frente al duelo que supone entonces la renuncia a esos grandes ideales. Eso, que también está en Félix Duque, sin embargo, debe llevarnos a una tercera lugar que a mí me parece fundamental para ver lo que hay en juego, como titulo este primer apartado, y es que a lo largo de la posición del romanticismo hay una comprensión de lo humano que interroga su misma actividad que pareciera repetirse como un dolor y como un sufrimiento que carece de sentido y que no cesa. Y en ese mismo decir podemos encontrarnos de nuevo con Leopardi un poco más adelante dentro del poema. Al dolor nace el hombre y ya hay riesgo de muerte en el nacer. Es la pena, el tormento, lo que desde el principio va probando, y los padres empiezan a consolarle por haber nacido. Y luego, cuando crece, uno y otro le sostienen, y así por siempre, con palabras y actos procuran darle ánimo y consolarle de su estado humano, porque no existe más grata tarea de padres con sus hijos. Pero, ¿por qué alumbrar? ¿Por qué mantener vivo a aquel que por nacer es necesario consolar? Si la vida es desventura, ¿por qué continuamos soportándola? Intacta luna, tal es el mortal estado, pero tú mortal no eres, y acaso cuanto digo no te importe. Y en este apartado entonces resalta de nuevo esa sensación de, digámoslo también para decirlo con Freud a propósito del porvenir de una ilusión, esa situación de desvalimiento que no encuentra lugar donde reposar. Parcialmente no encuentra lugar donde reposar porque no deja de dar lugar al arte, a la filosofía y a ciertas manifestaciones de lo político, pero que en todo caso supone un duelo claro frente a la situación y a las promesas de esas revoluciones, pero a su vez que supone volver a habilitar la pregunta por el sufrimiento humano y por el dolor de nosotros y pues por el dolor que nos constituye. Y en ese mismo sentido, junto a estas características que acabo de mencionar, valdría la pena entonces acercarse a Nietzsche, como lo hemos hecho en el seminario de páginas de Nietzsche precisamente, para indicar algunas otras características que se pueden extraer de este pensador que luego de estudiar teología, y se encuentra con su maestro en libros, fundamentalmente, se encuentra con el mundo como voluntad de representación de Schopenhauer, que va a generar en él un profundo efecto y que se encuentra precisamente con Schopenhauer y con Wagner como manifestaciones del romanticismo que más tarde criticará. De manera muy sintética, uno podría decir que hay entonces dentro de la postura de Schopenhauer también una consideración del humano y una consideración de la totalidad de todo cuanto es, que caracteriza precisamente que la realidad estaría gobernada, al igual que nosotros, por una voluntad caótica que solo lleva al sufrimiento y que no cesa. Y esa voluntad caótica que solo lleva al sufrimiento y que no cesa es asumida por ese joven Nietzsche para posteriormente ser criticada, lo cual es, digamos, muy interesante dentro de su propia postura. Frente al maestro,
se separará Nietzsche más adelante, al igual que se separará de Wagner, como lo vimos esta semana. Nuestro autor Nietzsche señala en el aforismo 370 de la Gaia Ciencia que el romanticismo tiene dos características bien importantes. La primera es que es un sufriente, o los románticos son sufrientes que ansían descanso, quietud y liberación. Y son sufrientes que ansían descanso, quietud y liberación, fundamentalmente porque no han podido hacer duelo de, en últimas, la exigencia de que exista algo eterno. En la forma en la que Nietzsche entiende entonces a estos pensadores románticos, habría todavía la pretensión de un transmundo. Esa pretensión de un transmundo llevaría entonces a declarar que este mundo, el cual habitamos, sería un mundo lleno de sufrimiento, de desolación, y frente a eso estaría de fondo la aspiración a otro mundo lleno de plenitud y que recobrara de alguna manera un uno primordial. Entonces nos encontramos con varias características que nos permiten ir empezando a pensar qué es lo que está en juego. Y lo que está en juego es entonces la disputa de Freud, al igual que establecerá su propia disputa Nietzsche, que podemos revisar en otros momentos, y también el seminario fundamentalmente de páginas de Nietzsche, pero la disputa con una determinada consideración del humano que parte pues de la afirmación de que su vida es un sinsentido y de que lo mejor sería no haber nacido. En ese mismo sentido, entonces Freud se va a ubicar en ese campo de disputa y se va a ubicar en ese campo de disputa de una manera muy particular. A propósito de eso, entonces quisiera mencionar ahora el segundo título que ya había señalado y que es el siguiente. Freud piensa lo siniestro, disputar con el romanticismo, leer a Hoffman. Y he querido mencionarlo de esta manera porque en el marco de esta tensión con el romanticismo emerge la obra de Freud. Y emerge la obra de Freud entonces, tanto en el marco de la disputa con el romanticismo, como en el marco de la disputa con lo que Rancière denomina para su época, para la época de Freud precisamente, el inconsciente estético. A propósito del romanticismo, es necesario señalar algunas cosas que ya nos van poniendo de presente lo que, digamos, se va a disputar. Y es que el romanticismo había vuelto sobre temas, como nos recuerda Zuleta, como el sueño, los mitos, el sentimiento, lo siniestro, lo terrorífico, pero todos estos temas habían sido puestos de presente. Y traídos, digamos, al ámbito del pensamiento filosófico y al ámbito del pensamiento artístico, al ámbito del arte, como algo que se contrapone a una visión previa de esa razón, de nuevo con mayúscula, que había dejado estos fenómenos en un segundo plano. Y para tomar un ejemplo que puede ser muy útil para ver cómo se empieza a disputar desde el comienzo del psicoanálisis este lugar, podemos encontrar lo que menciona Zuleta a propósito de Freud, y es que Freud desde muy joven había realizado la lectura de Ludwig Born, que es del lugar de donde Freud extrae algo que es fundamental para la técnica psicoanalítica, que es la asociación libre. Sin embargo, hay un matiz que es muy interesante. Para Ludwig Born, la asociación libre era considerada como esa serie, digamos, de manifestaciones de cosas que nos vienen a la cabeza y que decimos sin ningún tipo de reflexión y que constituirían el soporte del arte. De alguna manera estaba el consejo de que para escribir había que ceder a esa corriente, a ese impulso, a esa voluntad y que esa voluntad daría como resultado de manera casi que inmediata el resultado, digamos, de la obra de arte. Sin embargo, la forma en la que se entiende la corriente que está en el fondo de esa asociación libre es precisamente como una manifestación que de alguna manera no tiene un sentido fijo y que no puede ser objeto de entendimiento por parte del sujeto. Es decir,
que en el fondo de esa consideración del arte romántico, lo bello, por ejemplo, lo sublime, lo siniestro, son manifestaciones frente a las cuales no podemos dar cuenta de aquello que nos extraña en ellas, de aquello que resulta inhabitual en su manifestación. Y a eso, por ejemplo, en el ámbito de la asociación libre se opone la apropiación por parte de Freud, que va a decir lo contrario, va a decir precisamente que la asociación libre supone la posibilidad de encontrar un sentido no consciente, pero sí inconsciente, es decir, una lógica oculta que espera por ser descubierta en eso que se va diciendo sin que sea reflexionado. Y a la par, esto, por ejemplo, el ámbito del romanticismo, en este volver sobre los temas del romanticismo, pero puestos sobre un matiz racional, Freud también se disputa con algo que puede ser considerado como más amplio en la perspectiva de este filósofo francés más cercano a nosotros contemporáneos, que es Jacques Rancière, y que considera que Freud se disputa con lo que era el inconsciente estético o la noción de inconsciente estético de su época, en la que están muchos de los pensadores del romanticismo, de los artistas del romanticismo, pero en la que también se puede encontrar a otros como Ibsen, que no es propiamente un romántico, pero que puede entrar en disputa con Freud. Y es que estos básicamente consideran que el arte no puede reducirse al entendimiento, que el sentimiento, el patos, para decirlo con los griegos, el sentimiento, la pasión, no se reduce a la razón, no se reduce al logos, y que de hecho el entendimiento y la razón, estos dos últimos, no pueden explicar mucho de los registros del sentimiento y no pueden explicar, por ejemplo, el sentimiento estético. Digamos entonces ya en este punto con Rancière que lo que está en juego es que hay dos formas de entender lo inconsciente. Hay dos, dice Rancière, ideas de lo que se halla debajo de la superficie pulida de las sociedades, dos ideas de la enfermedad y la curación de las civilizaciones. Y esto es muy interesante entonces porque Freud, precisamente en esa perspectiva, disputaría con el romanticismo, pero disputaría en la medida de que establece un diálogo con él. Y ese diálogo es un diálogo que se da curiosamente desde la perspectiva de Freud, que es una perspectiva racionalista. Esa misma perspectiva racionalista que ya pudimos, digamos, avisorar en la lectura que hace el Moisés de Miguel Ángel y en la que él mismo se resiste a pensar que lo estético, precisamente que el sentimiento de lo bello, que el sentimiento en este caso de lo que nos compete de lo siniestro u ominoso, sea una fuerza inexplicable y que nos pone incluso de presente en el ámbito de su interpretación del Moisés de Miguel Ángel, un Moisés que sobrepone precisamente su pensar, su logos a su pasión. Esto es muy interesante entonces porque lo que nos encontramos hasta este momento es que para Freud existe un sentido inconsciente y es un sentido inconsciente que debe ser objeto de interpretación. Lo mismo sucede precisamente en el ámbito de su comprensión del fenómeno de lo siniestro. Así como Freud entiende desde su perspectiva racionalista que este conjunto de fenómenos, que lo inconsciente no es simplemente la manifestación, como estaría en Schopenhauer, por ejemplo, de una voluntad caótica que carece de explicación racional, Freud, recogiendo lo mejor del racionalismo, va a intentar precisamente comprender los diferentes fenómenos como manifestaciones de un sentido que puede ser explicado y que puede ser objeto de interpretación, así como lo había hecho entonces en relación con los sueños, en la interpretación de los sueños, se dispone a hacer lo mismo en el ámbito de la interpretación de Hoffman. Y es muy interesante precisamente porque para hacerlo, y ya ubicados en el texto de Lo Siniestro, en el apartado que nos corresponde el día de hoy, Freud entra en una conversación con dos autores del romanticismo. Por un lado, con Schelling, que le sirve de base a su concepción, digamos, de partida del fenómeno de lo siniestro, y por el otro lado, precisamente con Hoffman, que es un romanticista, que hace parte incluso del romanticismo que se ha denominado como oscuro, que piensa asuntos precisamente que en principio estarían fuera de cualquier capacidad de entendimiento de logos, como lo ominoso o lo siniestro.
Ingresemos entonces en este último apartado que, como les había mencionado, he dado en titular dos conceptos psicoanalíticos para leer a Hoffman, castración e imago. Y para ello, en primer lugar, es importante recordar que Freud entonces ha tomado, como lo veníamos mencionando, el concepto de Schelling, el concepto de siniestro, de ominoso, de una manera infiel que le permite su propia elaboración. Digo infiel porque esto tendrá sus propias connotaciones dentro de la elaboración general de la filosofía de este pensador, pero que le ha permitido entonces recobrar lo siniestro y lo ominoso como aquello que refiere a lo que estaba destinado a permanecer oculto, pero que sale a la luz. Y eso le va a permitir precisamente a Freud una elaboración que está en el apartado que venimos trabajando, pero que terminará de desarrollar más adelante en la lectura que realizaremos del texto. En segundo lugar, es muy importante ver que desde el comienzo Freud se opone a la posición de James, que considera que lo siniestro tiene origen en una incertidumbre intelectual, es decir, en un encuentro con algo que es extraño al entendimiento y que resulta poco familiar, fenómeno que en otra ocasión podemos distinguir de otras manifestaciones como la angustia, la curiosidad, el asombro, el maravillarse, pero que en todo caso entonces encontraría su aparición en esta sensación de incertidumbre. Y así entonces, por ejemplo, sucede en la incertidumbre generada, producida por no saber si algo es o no animado o inanimado, o en los procesos de crisis epilépticas que nos evocarían procesos automáticos, mecánicos, ocultos, bajo lo habitual de la vida. Y precisamente frente a esto, Freud entonces reacciona, se distancia, porque esta mirada tiene la posibilidad de volver a remitirse a caracterizar el fenómeno como un sinsentido, casi que la manera de la casa de muñecas, de la pregunta por las marionetas que desarrolla cierto autor que hace parte de esta corriente que Rancière denomina como el inconsciente estético y que es Ibsen. Y en esa perspectiva, entonces, podría de nuevo conducirnos esta lectura, me parece, a la aseveración, digamos, de esta voluntad sin sentido que rige la totalidad de lo que es. Y por eso no, Freud no cede acá y opone a esto una interpretación que empieza a dar cuenta de lo siniestro como aquello que puede ser precisamente explicado a partir del retorno de algo reprimido, el retorno de la angustia producido por la castración y que permanece en la forma en la que proyectamos a los otros imagos construidas en la infancia o en nuestra propia infancia. Y bueno, acabo de mencionar entonces esos dos conceptos que precisamente le permiten a Freud oponer a un principio de explicación y de sentido a lo que en variantes, como he mencionado, del romanticismo, de lo inconsciente estético, aparecería como sin explicación y sin sentido. Y entremos entonces un poco en algún nivel de detalle de estos dos conceptos que nos permita entender y que nos permita seguir trabajando sobre la obra para ir adelantando la lectura que el mismo Freud hace de Hoffman. Es decir, estos conceptos, castración e imago, le van a permitir precisamente a Freud desarrollar la lectura del cuento que aparece, digamos, para nosotros, que es el cuento de El hombre de arena. Y en ese sentido nos encontramos en primer lugar con el concepto de castración. Yo quisiera aquí mencionar algunas cosas, primero muy breves, muy generales, y después aterrizar ya en una lectura de lo que Freud entendía por castración en el caso del varón, que nos permite de alguna manera tener un elemento para entender uno de los pies de página que me parece muy importante en el apartado que nos correspondió en esta ocasión. Y lo que quisiera señalar en primer lugar es entonces que dentro de la forma en la que podríamos entender esto que es tanto el Edipo como y su vínculo con la castración, todo sujeto humano, toda cría humana se encuentra frente al enigma del deseo de la madre, enigma del que depende mucho de él en la más temprana infancia, y enigma que en un momento particular aparece frente
a la función de la ley del padre. De alguna manera lo que, y está allí de fondo la prohibición del incesto, lo que implica entonces la castración es el rompimiento que hace la función de la ley del padre, rompimiento que causa una escisión entre la madre y el hijo y que nos permite o nos causa un profundo dolor que nos recuerda nuestra propia incompletud, la salida de nuestra omnipotencia imaginaria, de la ilusión de ser un todo y que nos hace recordar precisamente ese hecho de que seríamos seres en falta que nunca podrán completarse y que se deriva, por ejemplo, en otros lugares, a propósito, por ejemplo, de leer la forma en la que el romanticismo a veces entiende algunos fenómenos como la imposibilidad de recobrar el uno primordial o la vuelta a un estado de completud y de totalidad. Y ese concepto que aparece allí precisamente como más general, este acto de castración, de corte que supone la función de la ley del padre que le dice al niño, tú despreocúpate, o a la niña, el varón o la hembra, tú despreocúpate el enigma del deseo de la madre, que ese enigma me encargo yo. Esa función de rompimiento apareció por primera vez o empezó a anticiparse en la lectura de Freud, que aunque tiene algunos equívocos, es importante traer a colación para, digamos, entender lo que formula él a propósito del texto que le sirve, del texto este romántico que es Hoffman, que le sirve para digamos, entender el problema de lo siniestro. Y es que para Freud, en la perspectiva más, se puede decir, freudiana del asunto de la castración, esta aparece como fundamental precisamente porque el niño reconoce la diferencia anatómica de los sexos. Es decir, el niño comprende, la niña, el varón, la hembra, comprenden que tienen cuerpos que son diferentes y cuerpos que podrían ser, digamos, o que son incompletos. Entonces, de vivir en la creencia de una omnipotencia, pasa el niño o la niña a saber que el universo está compuesto por hombres y mujeres y que el cuerpo tiene límites. Esto no es simplemente un momento cronológico, es una experiencia y la experiencia de castración se ve renovada y puesta en juego, por ejemplo, durante el análisis de un sujeto o vuelve a aparecer en diferentes ocasiones. Pero en todo caso, vuelve a aparecer, por ejemplo, tal como nos lo dice Freud en este apartado, en la experiencia, digamos, de la castración que retorna para el caso de Nathaniel en el cuento que nos convoca también para esta lectura. Y quisiera mencionar entonces la forma en la que nació, recordándonos que toda esta teoría de la castración aparece en un caso que es el caso Juanito, es un caso de Freud. La manera en la que Nacio entiende esto en unos tiempos que me parece a mí muy claros y que permiten dar cuenta de este problema. Nos dice Nacio entonces a propósito de esto del complejo de castración, siguiendo muy de cerca a Freud en sus textos que en primer lugar entonces el niño, en general, digamos el varón, el caso de la hembra será diferente y no lo abordaré en este momento. En el caso del varón, se parte entonces de la idea de que todo el mundo tiene un pene. Es decir, hay una creencia infantil que es la ficción de la posesión universal del pene y de que no habría diferencia anatómica. Y entonces el descubrimiento de que no todos lo tienen implicará más adelante una angustia, digamos, o la angustia de ser privado de igual manera. En segundo lugar, nos encontramos con el momento en el que, dice Freud, de alguna manera, el pene está amenazado, que en relación con el niño corresponde a toda esta serie de amenazas verbales en las que se le prohíbe al niño las prácticas autoeróticas y en el que se le obliga entonces a renunciar al fantasma incestuoso que de alguna manera tendría que ver entonces con, digamos, la compensación o el placer que alcanza el niño, esas prácticas autoeróticas poniendo, digamos, allí el lugar de quien hace la función de madre. Y entonces en ese lugar aparece la amenaza de castración que recae sobre el pene, pero que apunta a ese fantasma incestuoso. Entonces esas amenazas van dando origen, y esto es muy interesante, al super yo. Esas amenazas solo tienen, sin embargo, efecto en una instancia
instancia posterior y aparece allí entonces la tercera instancia. Y es que el niño, en un momento particular, el varón, comprende que hay seres sin pene y entonces que la amenaza puede ser real. Cuando el niño, el varón, ve por primera vez la zona genital femenina, no descubre, nos recuerda Nacio, la vagina, sino que descubre en concreto la ausencia de pene. Y aunado a la amenaza de castración, esa amenaza de castración se cumple a posteriori, termina adquiriendo lugar y se termina diciendo el niño que podría ser, digamos, sin eso, que podría ser castrado, que podría tener ese corte. Entonces aparece, digamos, ese momento que es muy complejo y que va dando, digamos, una buena cantidad de dificultades al niño, que se manifiestan finalmente en un cuarto momento en el que el niño, por ejemplo, puede descubrir, ya sea en la pregunta, en el interrogar, etcétera, que la madre también está castada. Con eso emerge la angustia. Aquí está la angustia que emerge, el miedo a la castración, el miedo al corte, y en esa emergencia de la angustia, mm, al comprender el niño que las mujeres mayores tienen entonces, no tienen un pene, digamos, había pensado de pronto las mujeres mayores si tienen un pene, el pene podría crecer, etcétera. El niño descubre entonces que nunca lo han tenido o que lo tuvieron, puede imaginarse eso, y que han sido castradas. Y en ese sentido, entonces, estos miedos se manifiestan como miedos de orden inconsciente que pueden ponerse en pesadillas, en fobias, como en el caso de este niño que sería Juanito y que le sirve a Freud para analizar todo esto. Y ya finalmente este complejo de castración se cierra en la lectura freudiana con, digamos, el fin del complejo de Edipo, en el que el niño acepta precisamente ese corte con la madre, acepta el lugar de la ley, es decir, acepta en últimas la castración. Esto en el caso del niño, en el caso de la niña tiene otro desarrollo que en este momento no me interesa indicar. Y lo menciono entonces porque más o menos lo que alcanzamos a comprender hasta este momento es que lo siniestro o lo ominoso aparecería entonces como un retorno de lo reprimido, en este caso entonces como un retorno de ese miedo infantil, ese miedo que sigue haciendo lugar siempre a propósito de la castración. Y junto a esto aparece otro concepto en este apartado, que es el concepto de imago. Y a propósito de ese concepto de imago, quisiera señalar, siguiendo a Laplanche y Pontalis en su diccionario de psicoanálisis, dos cosas muy breves. La primera es que el concepto de imago está muy junto del concepto de complejo. Y si por un lado el complejo designa el efecto que se da sobre el sujeto, de la situación interpersonal por la que pasó, ya sea en ese complejo de castración, ya sea en el complejo de Edipo, la imago refiere a la pervivencia imaginaria de algunos de los caracteres, ya sean reales o fantasiados, de uno o varios de los integrantes de esa situación, de la forma en la que el niño fue haciéndose, digamos, a unas características imaginarias de ese ser en la infancia, imaginarias, muchas fantasiadas, proyectadas en el marco, por ejemplo, de su miedo o su angustia de castración. Y pienso entonces en este apartado que queda entonces un poco más claro con estos dos conceptos, lo que Freud querría indicar cuando menciona, los menciona para dar cuenta de lo que sucede en el texto que está interpretando, que es El hombre de la arena, y en el miedo entonces a que se arranquen los ojos a los niños. No desarrollo yo una síntesis de el cuento, ya hay una síntesis dentro del apartado que leímos en conjunto. Me parece que la síntesis incluso no reemplaza la lectura de ese maravilloso texto que les recomiendo, sino que quiero entonces cerrar esta reflexión con un apartado que es el apartado del pie de página de Freud, que ahora se nos puede revelar como un poco más claro de la forma en la que él entiende entonces este cuento que estábamos revisando. Y dice Freud, abro comillas. De hecho, al elaborar los elementos del material, la fantasía del autor nos los ha trastocado tanto que no podemos restaurar su ordenamiento originario. En la historia infantil,
El padre y Coppelius figuran la imago padre, fragmentada en dos opuestos por obra de la ambivalencia. Uno amenaza con dejarlo ciego, castración, y el otro, el padre bueno, intercede para salvar los ojos del niño. La pieza del complejo alcanzado con mayor intensidad por la represión, el deseo de que muera el padre malo, halla su figuración en la muerte del padre bueno, imputada a Coppelius. A este par de padres corresponden en la ulterior biografía del estudiante el profesor Spallanzani y el óptico Coppola. El profesor es en sí una figura de la serie paterna, y a Coppola se lo discierne como idéntico al abogado Coppelius. Así como aquella vez trabajaban juntos en un misterioso brasero, ahora han creado en común a la muñeca Olimpia, y además al profesor se lo llama padre de Olimpia. Mediante esta relación de comunidad que se presenta por dos veces, ambos se revelan como escisiones de la imago padre, es decir, tanto el mecánico como el óptico son el padre de Olimpia y el de Nathaniel. En la escena terrorífica de la infancia, Coppelius, tras renunciar a dejar ciego al niño, le descoyunta brazos y piernas a manera de experimento, o sea, trabaja con él como lo haría un mecánico con una muñeca. Este extraño rasgo, que se sale por completo del marco de la representación del hombre de la arena, pone en juego un nuevo equivalente de la castración, pero también apunta a la íntima identidad de Coppelius con su ulterior contraparte, el mecánico Spallanzani, y nos prepara para la interpretación de Olimpia. Esta muñeca automática no puede ser otra cosa que la materialización de la actitud femenina de Nathaniel hacia su padre en la primera infancia. Sus padres, Spallanzani y Coppola, no son más que reediciones, reencarnaciones del par de padres de Nathaniel. La frase de Spallanzani, de otro modo incomprensible, según la cual el óptico hurtó los ojos a Nathaniel para ponérselos a la muñeca, cobra así significado como prueba de la identidad entre Olimpia y Nathaniel. Y quería leer entonces ese apartado porque considero de alguna manera que permite ir dando cuenta ya de la forma en la que se articulan estos dos conceptos para dar cuenta de lo siniestro. Le dice más adelante Freud. Numerosos análisis clínicos de contenido, por cierto menos fantástico, pero apenas menos triste que la historia del estudiante Nathaniel, prueban cuán correcto es psicológicamente que el jovencito fijado al padre por el complejo de castración sea incapaz de amar a la mujer y que eso da cuenta también de otros de los elementos que sirven para la interpretación del texto que nos está convocando el día de hoy. Total que tendríamos entonces hasta este apartado una primera aproximación a estos conceptos que más adelante, y vamos a seguir en la lectura, nos permitirán entonces terminar de comprender la forma en la que Freud aborda lo siniestro y que en la exposición que realicé el día de hoy quise centrarme entonces en la manera en la que precisamente adquieren entonces sentido los elementos de lo afirmado por Freud, la angustia que revive la castración y que se manifiesta a lo largo de este apartado. En otros términos, para ir cerrando, en la comprensión concreta de lo siniestro, se juega entonces ya no la existencia de una voluntad desordenada, azarosa y sin sentido, sino que se juega en concreto la existencia de un fenómeno que es entendible, que encuentra un origen dentro de la historia personal del sujeto y que puede ser comprendido a partir de algunas estructuras que el logos permite comprender. En otros términos, que la perspectiva de Freud, perspectiva racionalista, sí es posible que el logos, que el entendimiento, que la razón explique el sentimiento, explique el pathos, en este caso el sentimiento del ominoso o el sentimiento, digamos, de lo siniestro.